Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Qué bueno es volver. Estoy muy contento por estar regresando a grabar este podcast. Me ausenté 3 semanas, 3 largas y difíciles semanas, y la razón por la cual me ausenté es por el trabajo, ya que, trabajo en una institución educativa, me encanta mi trabajo, pero estas últimas 3 semanas han sido unas semanas de readaptación, porque, como ustedes saben, se regresó en algunas escuelas a trabajar de forma presencial. Y ha sido muy complicado hacerme un espacio realmente para grabar este podcast, y no quería grabarlo simplemente por hacerlo o publicarlo simplemente por publicarlo, porque considero que al final, ya estando en este camino, por así decirlo, de la creación de contenido, hay cierta responsabilidad con la persona que va a escuchar el producto final. Y honestamente nunca he sido una persona que haga las cosas solo por hacerlas. No disfruto publicar un material, sino estoy totalmente contento con esto. Y el guión que preparé para esta ocasión me llevó mucho más tiempo de lo que yo esperaba, porque fue un tema muy complicado de pensarlo, ¿no? El tema de hoy, como ya pudieron verlo en el título, es la percepción. Y la percepción es una cosa impresionante, no solo porque cada persona tiene una percepción diferente, sino porque las formas de abordar el tema en sí tienen diferentes ópticas y hay diferentes formas de atacar al tema siempre, ¿no? Que esto pasa con todos los monólogos que he hecho, siempre como definir la línea a través de la cual quiero hablar de un tema es una parte de estar pensando y pensando, pero justo hoy he decidido ya tomarme el tiempo de grabar para poder compartirlo con ustedes. Y honestamente quiero que sepan que he sentido muy bonito saber que hay gente que está esperando este material semana con semana, y lamento mucho decepcionarlos o haberlos decepcionado durante estas últimas 3 semanas, pero afortunadamente hoy ya estamos de vuelta. Entonces, está escuchando usted Lo Absurdo, un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos, y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. El día de hoy me he decidido por un tema que vengo posponiendo desde hace meses y que ha causado una demora en la programación habitual, y dicho tema es la percepción, como lo dije en la introducción. Para arrancar, como ya es costumbre, comenzaré contándoles la cadena de pensamientos y circunstancias que me trajeron a este tema en particular. Mi primer acercamiento al tema de la percepción fue como estudiante de la ingeniería en audio, cuando el profesor Arturo López, que es un gran amigo, impartió la materia de teoría del sonido. Dentro de muchas cosas abordamos 3 temas que impactaron de forma especial en mí. El primero fue el funcionamiento del oído, que honestamente nunca me había tomado el tiempo de pensar cómo funcionaba el oído, a pesar de que es uno de los sentidos que más utilizo, no solo como, en este caso, realizador sonoro, sino también como músico. Y como que aprender esta parte me impactó mucho en su momento. Después de eso, el rango audible, es decir, no todos los sonidos que existen los podemos escuchar, y ya de eso hablaré un poquito más adelante. Y el tercero y más interesante fue un tema en extremo desconocido para mí, ni siquiera sabía que podía existir algo tal, y ese tema es la psicoacústica. Esta palabra, esta ciencia, se encarga, más que palabra, vamos a hablar un poquito de lo que es la psicoacústica, ¿no? Se nota el nerviosismo, no estoy muy nervioso de volver a estar con ustedes el día de hoy, honestamente. Pero esta última es una ciencia que se encarga esencialmente de estudiar cómo nuestro cerebro interpreta los estímulos sonoros que llegan a nuestros oídos, es decir, la percepción sonora. Y aunque al principio era un tema en extremo abstracto y complejo, con el tiempo y la práctica comencé a comprender, identificar y recrear estos errores en la Matrix, ¿no? Cuando nosotros entendemos la percepción, en este caso sonora, es hasta cierto punto sencillo poder recrearla a través de software de audio. Y digo hasta cierto punto porque hay que entenderla muy bien para poder
reinterpretarla a través de estímulos pues ahí digitales, ¿no? Como ustedes podrán imaginar, este primer acercamiento al sonido no como un fenómeno físico, sino como una percepción humana, despertó en mí una inquietud bastante extraña. El primer paso para comprender esto era aprender del sistema de audición humana, partiendo de su órgano principal, el oído, entendiendo a este como un transductor, es decir, un sistema que convierte un tipo de energía en otro. En este caso, nuestro oído convierte la energía mecánica que llega a él en estímulos eléctricos que llegan a su vez a nuestro sistema nervioso para ser interpretados por nuestro cerebro. Para ser escuchado, basta con que estas ondas sonoras lleguen al oído, pero para ser interpretado por nuestro cerebro se requieren experiencias previas y contexto. De otra forma, no podemos entender el mensaje sonoro. Increíble pensar en todas las variables que existen para cada ser humano, desde la forma de sus orejas hasta sus experiencias previas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando nosotros escuchamos algo, cualquier estímulo sonoro, no es lo mismo lo que escucho yo a lo que escucha el compañero que yo pueda tener al lado o a la compañera que pueda tener al otro lado, ¿no? Por así decirlo. Cada quien tendrá experiencias previas sobre este estímulo que está recibiendo y lo interpretará de formas distintas. A su vez, al estar en posiciones diferentes, escucharemos este mismo estímulo sonoro de formas distintas. Y a eso me refiero cuando hablo de todas estas variables, ¿no? Y justo aquí empezamos a sospechar un poco a qué voy a ir más adelante dentro del podcast, o del episodio más bien de hoy. El segundo paso para comprender la percepción sonora era saber el rango de audición humana. Y es que de todos los sonidos que existen en el universo, el ser humano solo puede escuchar aquellos que se encuentran entre los 20 y los 20.000 Hz. Los Hz son una unidad de medida de frecuencia, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque no quiero que todos digan, ay, ya va a aburrirnos con sus cosas de audio. Este datazo me incomoda un poco, porque me hace pensar en que definitivamente de algo nos estamos perdiendo, ¿no? ¿De qué nos estaremos perdiendo con un rango de audición tan limitado y que además se va deteriorando con el paso del tiempo? Porque bueno, si usted no lo sabía, con el paso de los años vamos perdiendo nosotros nuestra habilidad de escuchar y vamos escuchando sonidos cada vez menos agudos. Es decir, si cuando nacemos tenemos la habilidad de escuchar de 20 a 20.000 Hz, cerca de los 25, 30 años es muy probable que ya solo escuchemos hasta los 18.000, o incluso si abusamos mucho de nuestro oído y solemos escuchar música muy fuerte, o trabajamos en la construcción y no usamos protecciones, o nos gusta mucho ir al antro, pues nuestro oído se va deteriorando más rápido porque lo exponemos a sonidos con mucha presión sonora en un periodo muy corto de tiempo, y eso tiene como resultado que vayamos perdiendo cierta habilidad de audición. Pero tampoco ese es el tema del podcast. El tercer paso, que bien podría ser el último en el camino de entender la percepción sonora, es saber de psicoacústica. Esta rama de la psicofísica que se dedica exclusivamente a comprender la percepción sonora y que dentro de muchos fenómenos explica la espacialidad del sonido, la sensibilidad de la audición humana, entre muchas que no mencionaré porque pues, es demasiado nerd. Es como muy curioso, ¿no? Todo, cómo entender estos tres conceptos, la audición humana, o más bien el oído, como un aparato que nos ayuda a recibir estímulos sonoros, después entender que hay un rango delimitado y que más abajo de ese rango no podemos escuchar nada, es decir, no podemos escuchar nada más grave que 20 Hz y no podemos escuchar nada más agudo que 20.000. Entonces, como que saber este tipo de cosas a mí me hizo entender que nos estamos perdiendo de mucho y que no es necesariamente malo, pero hay que saber que lo que escucha el humano no es lo único que existe, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Saber de la existencia de esta ciencia me ha ayudado a comprender que todo lo que escuchamos y consideramos real es solo la interpretación que el cerebro le da a los estímulos que nos rodean, y que aún teniendo un rango de audición como el que tenemos, no implica que nuestro cerebro distinguirá bien cada sonido por sí mismo, sino que continuamente se dedica a discriminar sonidos que considera no relevantes, con el objeto de concentrarse en los que son aparentemente más importantes. ¿Puedes imaginar todo lo que te pierdes cuando no escuchas con atención? Y para mí esta es una de las cosas que más me vuela en la mente. Dentro de las cosas que más me gustan de la psicoacústica es un efecto que se llama cocktail party.
Este es un efecto que ocurre cuando nosotros estamos en una, entre comillas, fiesta de cóctel, porque yo entiendo que no todos son tan burgueses para ir a una fiesta de cóctel, pero lo que se refiere a este fenómeno psicoacústico es que cuando nosotros nos encontramos en una fiesta o en una situación donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo y muchos sonidos ocurriendo a la misma vez, nuestro cerebro tiene la habilidad para concentrarse únicamente en lo que nos está contando o lo que está hablando la persona que tenemos enfrente. Nosotros tenemos la habilidad de prestar atención únicamente a un estímulo sonoro y discriminar todos los demás que lo rodean. Y eso, la verdad, a mí me parece sumamente interesante. Pero dejando el tema de audición a un lado, vamos aterrizando un poco al tema que me interesa. Tengo un poco de tiempo sorprendiéndome de las distintas formas de reaccionar que tenemos como seres humanos ante distintas situaciones o estímulos, ya que en gran parte nuestra percepción depende de nuestros sentidos y de la idea que tenemos del mundo que nos rodea. Y es que nuestra realidad en gran parte se construye gracias a la percepción. Por eso es que no existen verdades absolutas, creo yo. ¿Alguna vez has intentado que alguien vea lo mismo que tú en el horizonte? Si lo has hecho, probablemente te has dado cuenta de que necesitas cederle tu lugar para que tenga el mismo punto de partida. Posteriormente, indicarle hacia dónde debe centrar su vista, y aún con eso, aún si logramos que vean el mismo objeto que nosotros, es muy probable que para esa persona signifique algo distinto. Con todo lo anterior, podría pensarse que pretendo hablar de la percepción sensorial, aquella que se deriva del tacto, la vista, el oído, el olfato o el gusto. Sin embargo, me interesa más el proceso mental de la percepción y cómo éste construye nuestra realidad. Para este tema en particular, he decidido meterme un poco más a la lectura de algunos textos, dentro del cual destaco Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, como el punto de partida de esta investigación, investigación también hasta cierto punto, ¿no? Que esta investigación pues la he hecho con el propósito de conocer posturas de personas que ya pensaron antes en esto. Sin embargo, vale aclarar que esto no es una tesis, que usted aquí no viene a aprender, usted viene aquí a cotorrear, y realmente este proceso de este episodio en particular va a ser dando algunos datos y algunas preguntas y cosas así, ¿no? Adentrándome aún más en el tema que nos atañe el día de hoy, haré uso de este viejo formato que usted ya conoce en este podcast, y es la pregunta y la respuesta, ¿no? Para compartir con ustedes lo que más me intriga del tema, así como mi línea de pensamiento, y que a su vez ustedes puedan también como interiorizar estas preguntas y llegar a sus propias conclusiones acerca de lo que es la percepción o de cómo ustedes interpretan la percepción como un concepto, ¿no? O como un proceso mental o lo que sea. Mi primer pregunta entonces es lo que podría ser lo más básico, entre comillas, que es la definición, ¿no? Entonces la pregunta número 1 es, ¿qué es la percepción? Del maravilloso mundo del Internet, que me encanta el maravilloso mundo de Internet, tenemos que podría definirse a la percepción como el primer conocimiento de un objeto por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Esto implicaría, en primera instancia, y según lo que entiendo, que un objeto puede ser conocido múltiples veces por el mismo sujeto, o, en sentido contrario, que solo podemos conocer las cosas una vez, ¿no? En segundo lugar, implica que la percepción humana depende en un primer momento de sus 5 sentidos, en el mejor de los casos, lo que en particular me genera conflicto. ¿Realmente podemos reducir la realidad a nuestros sentidos? Si dijéramos que sí, ¿sería acaso que experimentar el mundo solo es posible a través de este cuerpo terrenal hecho de carne y hueso? Pero, ¿qué ocurriría entonces con las personas que carecen de uno o varios sentidos? ¿Es acaso que su percepción de la realidad es incorrecta o distinta? Y si fuera de esta forma, ¿le podemos llamar realidad? Esta primera definición me parece ambigua y floja, y me deja realmente más preguntas que respuestas. Durante la elaboración de este guión encontré un artículo bastante interesante de Gilberto Leonardo Oviedo, que es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, a quien de ahora en adelante nos referiremos como el Profe Gil, grande Profe Gil. Su artículo me ayudó a abrir un poco mi panorama en este tema en particular, y menciona el Profe Gil que la percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología como ciencia, y ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. A su vez, comenta que se toma el movimiento Gestalt como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de sus principios explicativos. Y si usted, como yo, es un tremendo ignorante,
Le comento que según el Internet, obviamente, la Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción humana. A su vez, Gestalt como tal es una palabra que proviene del alemán y se puede traducir como forma o contorno. Sin embargo, al no ser este el tema principal, no me meteré de lleno, ya que honestamente no tengo el conocimiento necesario para hablarlo. Es muy posible que lo que acabo de decir de la teoría Gestalt sea totalmente incorrecto, erróneo o sesgado, y no me gustaría evidenciar tanto mi ignorancia. Así que, pues bueno, se vale aclarar que si usted tiene interés particular en la Gestalt, se vale googlear. Totalmente válido meterse y echar una googleada. Recuerde que pues, aquí usted viene a cotorrear, no viene a aprender. Retomando, el profe Hill nos comenta que la percepción, según la Gestalt, no está sometida a la información que proviene de los órganos sensoriales, sino que es la encargada de regular y modular la sensorialidad. El hecho de recibir de manera indiscriminada datos de la realidad implicaría una constante perplejidad en el sujeto, quien tendría que estar volcado sobre el inmenso volumen de estímulos que ofrece el contacto con el ambiente. Y de forma complementaria, Huxley menciona que la función del cerebro, el sistema nervioso y los órganos sensoriales es principalmente eliminativa, no productiva. Cada persona en cada momento es capaz de recordar cuánto le ha sucedido y de percibir cuánto está sucediendo en cualquier parte del universo. La función del cerebro y del sistema nervioso es protegernos, impedir que quedemos abrumados y confundidos por esta enorme masa de estímulos aparentemente inútiles y sin importancia, dejando fuera la mayor parte de lo que de otro modo percibiríamos o recordaríamos en cualquier momento y admitiendo únicamente la muy reducida y especial selección que tiene probabilidades de sernos prácticamente útil. Entonces aquí encuentro yo un primer conflicto entre nuestro primer acercamiento a una definición y el segundo, que en nuestra primera definición hablamos de de que nuestra percepción de la realidad viene de nuestro acercamiento sensorial hacia el mismo, mientras que en la segunda se habla de que los sentidos no son la parte de entrada, sino la forma de regular nuestra exposición como seres frágiles ante el mundo que nos rodea, con el objeto de no quedar perplejos e inmóviles frente a la terrible complejidad del universo. Podríamos decir entonces que la percepción es un mecanismo de defensa o una tendencia a discriminar información con el simple objeto de no sumergirnos en la densidad de la locura. Tal vez la teoría Gestalt podría ayudarnos a encontrar respuestas a estos cuestionamientos. Considero que con la información expuesta podríamos solucionar este dilema de la siguiente forma. Si la teoría Gestalt nos dice que la percepción es una tendencia al orden mental, podríamos apodar esta tendencia como un mecanismo de defensa, ya que a mi pobre entendimiento de estos conceptos, el orden mental podría interpretarse como una forma de funcionamiento adecuado para el contexto social, y esto evitará a su vez que nos sumerjamos en la densidad de la locura. Realmente espero no estar dando como un salto muy grande entre una premisa y la otra, pero es lo que mi entendimiento como me permite en este momento. Ahora, según puedo entender, la percepción podría definirse como un proceso mental que determina en un primer momento la entrada de información y en un segundo puesto garantiza que dicha información sea interpretada con el objeto de formar abstracciones como juicios, categorías, conceptos, etc. En general, dar utilidad a lo que obtenemos a través de los sentidos. Este sería mi concepto de la percepción, pero ¿podría afirmar que estoy en lo correcto? ¿Podría decir con seguridad que la percepción es un proceso mental? No lo sé, pero yo soy solo un simple mortal acercándose a temas que difícilmente se resolverán con una googleada y una reflexión. Y es que toda esta parte de la percepción me parece mucho más confusa que solo pensar en que la percepción es la forma en la que nuestro cerebro interpreta la realidad, pero me genera mucho conflicto pensar en todo lo que queda sesgado en este proceso mental, ¿no? Esta parte de la que habla Huxley, de que la percepción es una cuestión eliminativa, ¿no? O sea, nuestra percepción busca, o más bien nuestro sistema nervioso busca evitar una sobreexposición a estímulos para evitarnos así también la confusión extrema, ¿no? Y realmente nuestro cerebro toma todas estas situaciones de percepción y nos las pone
muy digeridas para que nosotros podamos tener una vida, me imagino yo, creo yo, para que podamos tener una vida sin estar tan sobreexpuestos a, se sienten súper suaves mis sábanas, ¿por qué será esto, no? Y no perder demasiado tiempo en lo que estamos percibiendo, que nuestro cerebro ya está acostumbrado a percibir. No sé cómo explicarlo, pero me parece muy interesante esta parte. Pero bueno, ahora, si la percepción es la forma de generar abstracciones, pero cada persona tiene una percepción propia, entonces, ¿la realidad es una abstracción? ¿O qué es la realidad? Esa es mi segunda pregunta, o es la segunda pregunta con la que me encontré cuando estaba haciendo este guión. Y yo creo que esto ha sido una de las cosas como que más me han hecho sentirme como confundido en el último mes, sobre todo. Yo creo que es el tiempo que llevo trabajando sobre este guión. Y bueno, cuando hablamos de percepción, en gran parte hablamos de interpretación y entendimiento. Por eso entra en juego la palabra realidad, como aquello que es interpretado por el ser a través de la percepción. Pero, ¿qué es lo real? Según el Internet. Y va a aclarar que lo que encontré fue una definición que equivale a decir, pues es lo que hay, la realidad es lo que hay. La realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Eso fue lo que yo encontré. La realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Y no sé ustedes, pero qué incertidumbre tan grande me provoca esta definición de lo real. ¿Cómo podemos afirmar que la existencia de algo o alguien es verdadera? En el sentido práctico, podríamos declarar que una persona es real porque contamos con un acta de nacimiento o cualquier documentación de este tipo, o podríamos declarar la existencia de un objeto porque se encuentra en un inventario, pero si esto fuera tan sencillo no existiría el delito de robo de identidad o los errores contables. A lo que voy con esto es que la forma más efectiva que tenemos de declarar la existencia de algo o alguien sería a través de los sentidos, básicamente tocándolo, ¿no? Pero ¿cómo podemos estar seguros de que las personas siguen existiendo cuando dejamos de percibirlos? ¿Cómo podemos estar siquiera seguros de nuestra propia existencia? Y no que somos el producto de la percepción de alguien más. O sea, todo este tipo de situaciones a mí me generaron todavía más dudas de las que me pudieron resolver. Ojalá este proceso hubiera sido como, ¿qué es la percepción? Es experimentar el mundo a través de los sentidos. Ah, gracias. ¿Qué es la realidad? Es lo que hay. Ah, perfecto. Pero no. Antes de comenzar con una teoría conspiranoide o conspiranoica, como que la vida es un simulacro o una simulación, me gustaría traer a la mesa una de las ideas más conocidas de Descartes, que es como pienso y luego existo, ¿no? Justo esa frase presupone que la realidad está sujeta a la percepción, o al menos eso parecería. Supongamos por un momento que tengo la certeza de mi propia existencia y de lo que me rodea, pero ¿será eso real? ¿Será mi percepción del mundo, los estímulos y las ideas la realidad? Y si es así, ¿sería equivocado pensar que la realidad es distinta para todos y cada uno de los seres que perciben? Y esto es un conflicto. Navegando en Internet, porque amo navegar en Internet, encontré un texto que me gustó mucho de Carlos Gershenson, llamado ¿Qué es la realidad?, con el que simpaticé mucho y comienza de la siguiente manera. Dice, al hablar de la realidad, nos referimos a una realidad absoluta, pero mi realidad, la que yo percibo, no se parece mucho a la realidad. Yo me veo de una forma, otra gente me verá de una distinta, y nunca me verán igual, pero ninguna de estas formas es como soy en la realidad. ¿Cuál es la verdadera si todas son ciertas? Todas son verdaderas, pero son todas diferentes. ¿Por qué? Porque cada verdad toma en cuenta diferentes secciones del universo. Entonces, se podría decir que de un hecho cualquiera hay tantas verdades como sujetos hay en el universo, o como conjuntos hay en el universo. Bastante interesante. Me agrada cómo en este párrafo tan breve se habla de una realidad absoluta, universal, y a su vez de una individual y abstracta, como una especie de dualidad en el concepto, diciendo básicamente que ni siquiera la realidad misma se salva del proceso mental que el ser humano realiza sobre ella para poder comprenderla, y admitiendo que en este proceso se nos escapan tantas cosas que continuamente construimos verdades individuales con tiempo de caducidad. Porque a mí me pasa de forma muy continua, y es algo de lo que mis amigos se burlan bastante,
Justo ayer estaba platicando con uno de mis mejores amigos y con algunos otros en una fiesta y me mencionaron una situación que a mí me da mucha risa. Cuando yo dejé de ser hater o dejé de ser true, bueno, no es que lo dejé de ser, pero cuando intenté como alivianarme mucho en esta parte de ya no quiero ser true, quiero experimentar otras cosas, yo pues solía escuchar música pues, rock, ¿no? O sea, como que era mi top siempre y no escuchaba otra cosa. Y en algún momento este amigo me presenta una banda que hoy en día me encanta, que se llama Ratatat, y pone una canción que es muy buena. Y yo volteé a verlo y le dije, ¿qué es eso? ¿No? Así como, guácala, ¿qué estás poniendo? Dice, no, pues es Ratatat, está chida esta canción. Y le dije, no, güey, como que a mí me gustan las cosas más guitarrosas. Esa fue la palabra que utilicé para describir lo que yo quería escuchar en ese momento. Hasta la fecha sigo sin entender, qué es lo que significa guitarroso. Pero justo es como esta parte de que pasa el tiempo y después me doy cuenta de que me encanta Ratatat, de que es una banda o una especie de DJ set o de productores de música electrónica que disfruto mucho escuchar. Y justo me doy cuenta de que esta verdad individual que yo había construido, el hecho de que a mí me gusta la música más guitarrosa, era una verdad con un tiempo de caducidad que se modificó en cuanto mi percepción de esa música se modificó también. Entonces, realmente esto es algo que a mí me encanta cómo funciona. Y analizando nuevamente este párrafo, cuando hablamos de la realidad y nos referimos a que existe una realidad absoluta y existe mi realidad, me encanta cómo eso ocurre en absolutamente todas las personas. No solo en mí que hago este podcast, no solo en ti que lo estás escuchando. Esto nos ocurre a todos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿hasta qué momento es justo que yo quiera imponer mi realidad sobre la realidad de otras personas, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a dejar como un momento, como un pensamiento suelto. No quiero ahondar tanto en eso. Otro momento interesante del párrafo anterior sería cuando habla sobre el concepto de uno mismo, ya que una cosa es la idea que nosotros nos formamos sobre quiénes somos y olvidamos que es imposible que los demás nos conozcan de la misma forma. De alguna manera, cada persona que nos conoce tiene una percepción única e irrepetible de quiénes somos y de quiénes son ellos mismos, poniendo más atención a ciertos detalles o actitudes que a otras. Así que tampoco es tan saludable clavarnos tanto, porque literalmente es imposible caerle bien a todo el mundo. Es imposible que el mundo nos conozca como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y la percepción que la gente que me conoció hace 5 años tiene de mí es una percepción de una persona que creo yo que ya no existe. Porque estos 5 años en los que no nos hemos visto o en los que no hemos hablado, esas personas cambiaron y yo cambié. Y el mundo en el que estamos conviviendo cambió a su vez, ¿no? Entonces, esto también me encanta porque no hay forma alguna en la que la gente pueda tener una percepción de nosotros que sea totalmente acertada y cierta. Y eso también para mí es increíble, porque eso nos permite ser la mejor persona del mundo para ciertas personas y ser el peor desperdicio humano para ciertas otras. Y realmente ninguna de las dos percepciones importa, y tal vez ni siquiera la nuestra, porque ni siquiera estamos seguros de que esto realmente es la realidad, ¿no? Bueno, me gusta mucho pensar estas cosas. Está muy interesante el tema, la verdad, me emociona mucho. Pero bueno, lo último que se aborda en el texto anteriormente citado es que la verdadera realidad, si es que se puede hablar de algo tal, es aquello que se escapa a la percepción del ser humano. Al no realizar este ejercicio mental de darle una explicación a la realidad, esta pues no sufre de abstracciones y se mantiene tal cual es. No sé, obviamente, si esto es algo cierto y definitivamente no hay forma de saberlo, pero me recuerda mucho a esta pregunta de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? La pregunta esta vez sería, si existe una realidad y no hay nadie para interpretarla o vivirla, ¿realmente existe? Si no hay seres humanos,
que existan para interpretar la realidad realmente existe. Y para mí la solución más obvia es que sí, el universo sigue existiendo independientemente de que el ser humano se extinga. Eso es para mí muy, muy, muy lógico. Pero me encanta también la forma en la que le ponemos tanta importancia a la percepción humana como una raza superior que tiene esta conciencia sobre lo que le rodea. Y seamos honestos, lo único que nos causa es dudas existenciales. O sea, pensar en la realidad, si existe o no, si yo existo o no. Que hay toda una corriente de pensamiento que se dedica a pensar acerca de la existencia. A mí esto me parece una desventaja competitiva contra cualquier otra especie. Imagínense que un tigre va corriendo y se detiene a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tengo el deseo de cazar a otro animal? ¿Por qué no solo voy y como plantas que están ahí disponibles para mí? ¿Por qué tengo la necesidad de cazar a este pobre animalito que lo único que quiere es vivir? Y creo que ese es el gran problema de nosotros como seres con conciencia hasta cierto punto, ¿no? O entre comillas. No sé, este tema realmente, como pueden notarlo, me ha puesto a pensar demasiado. Por eso no había querido grabar este episodio, porque hay muchas cosas que no entiendo. Pero bueno, espero que ustedes sí, que lo pongan en los comentarios como de, sí, yo sí entiendo la existencia y tú eres tonto. Y le agradeceré mucho a esa persona si me explica la existencia. Y cuando lo haga le diré, bueno, esa es tu percepción de la existencia, pero eso no es la realidad. Y bueno, esta última parte de alienarnos de la realidad para que ésta a su vez pueda existir de forma inmutable, me hace pensar definitivamente en el tema de las dorgas que alteran la percepción. Dentro del libro citado de Aldous Huxley se habla de la mescalina. De hecho, todo este viaje todo este libro de Las Puertas de la Percepción es básicamente Aldous Huxley bajo la influencia de la mescalina y pues va relatando como su trip, ¿no? Básicamente así funciona este libro y me gustó mucho, o sea, no tanto por el tema de las dorgas, porque no es como algo que a mí me interese mucho, pero sí por la forma en la que va describiendo como el proceso, se los recomiendo bastante. Huxley menciona dentro de este texto que bajo la influencia de la mescalina, la percepción se altera bastante. Al ser cuestionado sobre cosas aparentemente simples como relaciones espaciales, él menciona que la perspectiva obviamente sufría cambios, pero que lo verdaderamente importante era que las relaciones espaciales habían dejado de importar mucho y que en su mente estaba percibiendo al mundo en términos que no eran los de categorías espaciales. Menciona que en tiempos ordinarios el ojo se dedica a problemas como dónde, a qué distancia o cuál es la situación respecto a tal o cual cosa, mientras que bajo los efectos de la mescalina las preguntas implícitas a las que el ojo responde son de otro orden. El lugar y la distancia dejan de tener mucho interés. La mente obtiene su percepción en función de su intensidad de existencia, de profundidad de significado y de relaciones de un sistema. Y esto me parece muy interesante, ¿no? En nuestra vida cotidiana, nuestros problemas de percepción en cuanto a la vista, por ejemplo, que son los que menciona Huxley en este ejemplo, es a qué distancia está de mí tal persona, a qué distancia está de mí tal objeto, este objeto es más grande o más pequeño, a qué profundidad está. De eso se preocupa el ojo, ¿no? Por así decirlo. Y menciona Huxley que cuando él estaba bajo el efecto de la mescalina, la importancia no eran estas preguntas, sino qué tanto existe este objeto, qué tanto significado tiene este objeto y cuál es su relación con el sistema que me rodea, ¿no? Y este tipo de preguntas a mí me parecen más interesantes que una pregunta tan sencilla como distancia, forma, profundidad, pero al mismo tiempo creo yo que si el ser humano tuviera estas puertas de la percepción totalmente abiertas a una percepción sin límites y sin sesgos, simplemente sería imposible vivir. Sería imposible levantarte de la cama por todo lo que percibirías y todo el proceso mental que tendrías que hacer para poder levantarte y caminar. Y no sé, esto me parece
no, me vuela totalmente la mente. Estoy muy tripeado con este episodio, honestamente. Y me parece muy curioso porque empezamos hablando de psicoacústica y de cosas que probablemente no sean tan interesantes. Y justo este tipo de preguntas, bueno, a mí me emociona bastante, me emociona muchísimo. Pero bueno, posteriormente menciona Huxley que cuando se levantó y caminó, pudo hacerlo con total normalidad, sin equivocarse. El espacio seguía ahí, pero había perdido su predominio. La mente se interesaba primordialmente no en las medidas y las colocaciones, sino en el ser y el significado. Además de la indiferencia por el espacio, Huxley experimentó indiferencia por el tiempo. Comentaba que había mucho tiempo, pero no importaba saber exactamente cuánto. Hubiera podido, desde luego, recurrir al reloj, pero su reloj estaba en otro universo. Su experiencia real había sido y era todavía la de una duración indefinida o alternativamente, de un perpetuo presente formado por un apocalipsis en continuo cambio. Y esto me encanta, o sea, la idea de cómo a través de estas dorgas que inhiben como ciertos procesos mentales, experimenta el tiempo de una forma tan distinta, ¿no? O sea, él dice, claro, si yo quería saber cuánto tiempo llevaba de viaje, pues bastaba con ver mi reloj y me podría dar cuenta de que eran 3 horas, ¿no? Tengo tripeando 3 horas, qué loco. Pero realmente en este estado en el que él estaba, menciona precisamente que el reloj estaba en un plano completamente distinto de su percepción en ese momento. Entonces lo que decía el reloj realmente no tomaba importancia porque era algo sin significado para el estado mental en el que se encontraba Huxley en ese momento. Y esta parte también en la que dice que se encontraba en un perpetuo presente formado de un apocalipsis en continuo cambio, es como observar cómo todos los estímulos a tu alrededor cambian y se modifican, pero tú sigues estando en el mismo momento, ¿no? Como si las cosas que pasan a tu alrededor llevan su propio ritmo y tú tienes un ritmo propio que en ese momento es estático, es solo el presente. Y no sé, honestamente me pareció muy interesante. No creo en algún momento yo acudir a este tipo de dorgas, pero me pareció muy interesante la forma en la que describe Huxley, porque bueno, recordemos, Huxley no es como ningún neurocientífico ni nada por el estilo, es un escritor, y me pareció muy interesante que tuviera este texto en el que habla de literalmente un viaje de mescalina. Pero bueno, la última cita que quiero tomar de este libro es la siguiente. El otro mundo al que la mescalina me daba entrada no era el mundo de las visiones, existía ahí mismo, en lo que podría ver con mis ojos abiertos. El gran cambio se producía en el campo objetivo. Lo que sucedió a mi universo subjetivo carecía de importancia. Y esta parte del libro me hizo pensar en algunas cosas. La primera fue en los estados alterados de la conciencia, que según Wikipedia, un estado alterado de conciencia o estado modificado de conciencia es una condición significativamente diferente al estado de vigilia, es decir, distinta al estado de ondas beta propio de la fase circadiana en la que estamos despiertos. Esta expresión describe cambios en los estados mentales de un individuo, casi siempre de naturaleza temporal. Y ahora, si usted tiene más interés en este tema, le recomiendo hablar con su neurocientífico de confianza, ya que obviamente yo no estoy capacitado para hablar de ondas beta en la fase circadiana en la que estamos despiertos. Y no entiendo tampoco mucho de cómo funciona el cerebro en cuanto a la percepción de estímulos, pero pues bueno, usted puede ahí. De hecho, Arturo López es mi neurocientífico de confianza, entonces yo creo que podría dejar aquí en los links, en los comentarios de YouTube, en la descripción de YouTube, voy a dejarles algunos links a la página de BrainLab, que a los que viven en Morelia, Arturo tiene este consultorio de, pues es una cuestión neurológica en la que usted puede acudir y ver cómo es el estado actual de su cerebro, ¿no? Y entender muchas cosas de usted mismo y de cómo funciona su propio cerebro. Entonces sí, yo creo que él es mi neurocientífico de confianza y yo creo que podría ser el de usted también, así que le dejo aquí el link en YouTube para que vaya y se suscriba a mi canal. Por favor, ya quiero llegar a los 100 suscriptores y al mismo tiempo para que pueda usted dirigirse
a la página de BrainLab y tal vez ponerse en contacto con el buen Arturo López y díganle que van de parte de Beto. No les va a hacer descuento ni nada, pero quiero que piensen en mí cuando los vea a ustedes, si es que van. Y bueno, a grandes rasgos y según mi pobre entendimiento, estos estados de conciencia alterados pueden existir como una especie de desbalance mental cuando una persona sufre de alucinaciones, sonambulismo, terrores nocturnos, ansiedad, depresión, o pueden ser inducidos a través de drogas psicotrópicas. Y pues bueno, haciendo una pausa, yo no soy ninguna autoridad para decirles lo que deberían o no hacer. Solo sé que es una decisión que definitivamente debe meditarse, ¿no? Si usted está dispuesto a usar drogas para modificar su percepción, que algo que me parece también muy interesante, escuchando otros podcasts, escuché como un datazo que no está confirmado, obviamente, que las drogas psicotrópicas tienen esta habilidad muy interesante de modificar la personalidad, que después de los 25 años nuestra personalidad es lo que es. Si nosotros hacemos uso de drogas psicotrópicas, podemos alterar la personalidad de un individuo, pero esto no significa necesariamente una modificación buena o mala, solo una modificación, ¿no? Ya me imagino yo, como el ignorante que soy, que esto debe depender también hasta cierto punto de tu trip, pero bueno, voy a dejar de hablar de cosas que no conozco. Se acabó el podcast. No, no es cierto. Lo que me parece realmente interesante en este tema es que es sumamente complicado definir cuál es el verdadero estado de conciencia alterada, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber nosotros? ¿Qué nos asegura que la realidad es la que percibimos cuando estamos sobrios y no la que percibimos bajo el influjo de alguna droga o algún padecimiento mental? Definitivamente no tengo la respuesta para esto, pero William Blake dice que si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al ser tal cual es, infinito. Y si bien nunca me ha animado en lo personal a hacer uso de este tipo de sustancias, me genera cierto conflicto pensar que el infinito pueda mostrarse ante mí. ¿Estaré listo acaso para verlo? Tal vez nunca lo sabremos. Y por último, esta penúltima parte de Huxley hablando de su viaje en Mescalina me recordó mucho a la película Interestelar, donde se aborda el tema de las 5 o más dimensiones y la relatividad del tiempo y lo poco que sabemos del universo profundo. Y no pude evitar pensar que tal vez este tipo de experiencias de conciencia alterada inhiben nuestros sentidos a tal punto de mostrarnos una realidad que nuestra psique no puede aceptar. Y por eso el ser humano solo puede percibir 3 dimensiones y vivir bajo una temporalidad marcada por segundos, minutos, horas, días, meses, años, etc. Y pues bueno, tampoco soy yo un físico cuántico que pueda hablar de dimensiones y cosas más interesantes, pero la única conclusión válida que puedo extraer de este guión es que termino en el mismo lugar en el que comencé, o incluso peor. Si antes pensaba que tenía una idea de lo que la percepción es, hoy estoy seguro de que no sé absolutamente nada, y disfruto el absurdo de pensar en que algo tal como una realidad tangible y verdadera es real, mientras la experimento como una abstracción creada por mi mente y mis experiencias anteriores, y no solo mis experiencias anteriores, sino toda la construcción social a través de la cual yo experimento la realidad, ¿no? O sea, no es la misma realidad la que experimenta un mexicano, a la que experimenta un colombiano, a la que experimenta un danés. O sea, desde ahí también, ¿no? Estamos en un sesgo increíble. Pero bueno. Qué increíble tema, se los juro. Los voy a dejar con estos pensamientos, disculpándome por no tener respuestas a tantas preguntas. Y nos escuchamos la siguiente semana. No hay más. Esta conclusión no se presta para ser más larga porque honestamente no he concluido mis pensamientos acerca de la percepción. Y hasta cierto punto siento que tampoco dije nada acerca de la percepción. Solo estuve por ahí divagando un poquito. O sea, claro, siempre preparo guión para estos monólogos, ¿no? Pero en este caso en particular siento que el guión no es concluyente. No hay forma de concluir algo porque honestamente me siento muy ignorante ante este tema. Y si usted es un neurocientífico y le interesa hablar de este tema, puede mandarme
un mensajito, supongo, ahí en un comentario, no sé, por Instagram o lo que sea. Y estaría increíble, honestamente, poder hablar de alguien que sepa más y que me explique unas cuantas cosas, porque esto me genera demasiada curiosidad. Entonces, pues sí, es todo por la semana de esta semana, es todo por el día de hoy, es todo por este episodio y les agradezco mucho, en serio les agradezco mucho que escuchen el contenido que preparo para ustedes, les agradezco mucho que me esperen 3 semanas para el nuevo episodio, que espero no vuelva a ocurrir. Y les agradezco mucho que compartan, les agradezco mucho que se suscriban, que le den like a esto, que comenten. Para mí realmente ha sido muy, muy bello este proceso de estar escuchando retroalimentación, de estar leyendo sus comentarios, de todo esto que ha estado ocurriendo alrededor del podcast. En estos momentos, que es el sábado 9 de octubre, alcancé 1000 reproducciones en YouTube. Bueno, alcanzamos realmente, porque no las hice yo, alcanzamos entre toda la gente que escucha el programa. Más de 1000 reproducciones en YouTube, cerca de 1000 reproducciones en Spotify. Por ahí me llegó un correo de que este es el podcast número 99 en el top 100 de podcast de filosofía, así que supongo que solo hay 100, porque no creo, honestamente, no sé, fue algo muy emocionante cuando me llegó el correo, pero no estoy muy seguro de cómo funcione, porque tampoco estoy muy seguro de estar haciendo filosofía. Y si usted es un filósofo y está escuchando esto, discúlpeme por mi atrevimiento. Filósofo o filósofa, discúlpenme por mi atrevimiento. Y pues bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Recuerden que me ayudan mucho si se suscriben al canal de YouTube, si comparten el contenido con sus amigos. Me pueden encontrar en absolutamente todas las redes como Lo Absurdo Podcast, y también estoy muy contento de anunciarles que este podcast está disponible ya también en Amazon Music. Entonces, pues la idea es que usted pueda escuchar esto en cualquiera que sea su plataforma favorita de reproducción de contenido. Entonces, pues esto se trata de hacerlo accesible para todos, y espero que realmente hayan disfrutado este episodio como yo disfruté grabarlo, y creo que se nota bastante que lo disfruté. Y pues bueno, por ahí nos escuchamos la siguiente semana. Espero tengan una excelente noche de miércoles o cuando sea que estén escuchando este programa.